Bueno, colegas, muchísimas gracias por conectarse a esta nueva edición del Seminario de Investigación del Centro de Modelización Matemática del MODEMAT. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Leandro del Pezzo, es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires. Eh, yo le hice la invitación a partir de algunos artículos que leí de Leandro por un trabajo que veníamos realizando con el PX Laplaciano y algunas otras temas similares. Entonces me permití invitar a Leandro a esta reunión y por suerte Leandro aceptó gustoso y ahora lo tenemos aquí para compartir su investigación con nosotros. Así que Leandro, muchísimas gracias, bienvenido, al menos virtualmente a Quito, como dijimos al principio, y ojalá algún rato podamos tenerte también aquí en persona. Y nada, te dejo con la audiencia del Modemat. Gracias nuevamente, el Zoom es tuyo. Bueno, muchas gracias Sergio por la invitación, por darme la oportunidad de contarles algunas ideas de mi trabajo a ustedes y espero eso, lo que hablábamos al principio, de generar vínculos, ¿no? Que me parece que es lo más importante entre los sudamericanos, que generemos más vínculos entre nosotros y trabajar juntos o buscar ideas juntos o organizar congresos juntos también. Ahora que todo es virtual, se podría organizar un congreso todos juntos. Bueno, yo como decía Sergio, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, soy también miembro de CONICET. CONICET es un instituto, un centro que junta a todos los científicos de la Argentina, ¿sí? Y que lo que tiene uno en mi país, uno puede hacer solo investigación o puede hacer investigación y dar clases. Eso es una ventaja, porque bueno, es una manera que obtenemos financiación para la parte de investigación. Y este trabajo está basado en un trabajo con dos coautores que para mí son amigos y que son grandes coautores, y esa es la ventaja que uno tiene cuando trabaja con gente muy buena, que puede sacar resultados muy lindos. Y creo que el que les voy a contar es muy lindo. Es un poco lo que le decía, este trabajo nació de empezar a hacer relación con otros países. Julio también es profesor de la Universidad de Buenos Aires, un especialista en ecuaciones, quizás uno de los más importantes que tenemos en la Argentina, o el más importante. Y el otro coautor es Alexander Quast, que es profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, que también es posiblemente uno de los especialistas más importantes que están hoy en Chile. Chile también ha tenido en los últimos años, algunos de los grandes especialistas que ha tenido han dejado Chile, pero Alex está ahí y es un gran matemático y siempre es un placer trabajar con Julio y con Alex. Este trabajo está basado en un paper que se llama Fractional Convexity y fue aceptado en Mathematische Annalen este año, creo. Sí, este año. Entonces, déjenme contarles un poco cuáles van a ser los objetivos. Si tengo tiempo, voy a contar algo más, y si no, me paran y está todo bien. Ustedes me dicen cuándo paro y tomen toda la libertad para hacerme preguntas a micrófono abierto, porque capaz yo no le voy a dar o no voy a estar siguiendo mucho el chat. Así que por favor interrúmpanme. La idea es presentarles, como primer objetivo, es presentarles una noción de convexidad fraccionaria. ¿Sí? ¿Por qué queremos estudiar la convexidad? Bueno, lo vamos a ir viendo a través de la charla, pero bueno, la noción de convexidad es algo importante, digamos, en el contexto local. Digamos, la noción de convexidad que tenemos todos en la cabeza es algo importante, y queríamos ver si esa noción de convexidad la podíamos extender a un contexto fraccionario y ver si podíamos sacar algún resultado interesante. Y resulta que cuando terminamos el proceso fuimos encontrando muchas cosas que después se deducen de la noción que nosotros vamos a presentar. Entonces, como voy a presentar una noción nueva de convexidad, bueno, la voy a comparar con la noción vieja. Ese va a ser nuestro segundo objetivo, digamos. Ver qué pasa con la convexidad usual versus nuestra convexidad fraccionaria. Esa relación de convexidad que voy a presentar se va a relacionar con una noción de primer autovalor. Y vamos a ver cómo se relaciona y qué resultados podemos obtener. Y esa noción de primer autovalor en realidad me va a dar una versión de un operador no local, fully no lineal,
y con esa noción voy a después tratar de estudiar un problema de Dirichlet, ¿sí? Que se va a relacionar con ese operador. Ahí no me voy a meter mucho con los detalles, en el último punto no me voy a meter mucho con los detalles porque, bueno, son detalles muy técnicos, muy largos y bueno, no creo que aporte, van a ver que voy a hablar de existencia unicidad del problema, pero les voy a contar las ideas en la medida que pueda y en la medida que el tiempo no. Pero bueno, este es el objetivo, es un objetivo un poco ambicioso, veremos hasta dónde puedo llegar y cuando vean que me estoy excediendo con el tiempo, por favor, interrúmpanme y si quieren hacer alguna pregunta también. Ningún problema. Entonces, bueno, voy a tomarme, esperen que estoy haciendo lío, voy a tomar un pequeño atrevimiento que es empezar por repasar la noción de convexidad local. Ustedes me dicen si se ve bien o si hay algún problema. Supónganse que tenemos un dominio omega en Rn, ¿sí? Que es convexo y abierto. Y una función u que va a ir de omega a r. Bueno, obviamente, cuando decimos que U es convexa, ¿no? La definición usual de U es convexa, sí, solo sí. Bueno, sabemos que cuando miramos el segmento que unen dos puntos que estén en omega, el valor de la función en un valor de ese segmento está por debajo del segmento que une las imágenes, ¿no? ¿Sí? Los estoy llevando casi hasta el primer año de la carrera de la carrera, ¿no? O quizás hasta la secundaria, no sé, depende cómo lo vean ustedes. Pero bueno, esta es la noción que quiero generalizar. Quiero ver si puedo dar una noción de convexidad en el marco no local. Y van a ver que estos resultados van a resultar muy interesantes. Entonces, la noción, el dibujito, ¿no?, que estamos hablando es, tomamos dos puntos y tenemos que el segmento que queda por arriba, ¿no? Entonces, el problema es que esto, ¿sí? Esto si quieren lo piensan así, de u de x más 1 menos t de u de y. El problema es que esto es como la versión geométrica, ¿sí? Entonces, lo primero que dijimos es, bueno, pero ¿cómo se entiende o cómo pensamos esto en el contexto de ecuaciones diferenciales? ¿Cuál es la interpretación de esto en el contexto de ecuaciones diferenciales? Y lo que dijimos es, bueno, ¿qué pasa con esta función? ¿No? Uno podría decir, bueno, yo tengo b, que va del 0,1 a r, y defino b de t como t de u de x más 1 menos t de u de y. Esta b es la única solución de este problema. B segunda igual a 0 y b de 0 igual a u de y b de 1 igual a u de x. Luego, u es convexa. Si u de t de x más 1 menos t de y está por debajo de b de t. Para todo t entre 0 y 1. Es otra manera de escribirlo. Escribir lo mismo, pero pasando por una ecuación diferencial. Entonces, lo que vamos a tratar de decir, o lo vamos a pensar así, es decir, bueno, vamos a decir que U es convexa si está por debajo de una B que es solución de este problema. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea con la que vamos a partir. Vamos a tratar de ver si podemos extender esta noción. Es decir, tengo una ecuación diferencial que tiene solución y mi U es convexa si está por debajo de esa solución. Y fíjense que esto lo puedo hacer para cualquier x y la solución que estoy tomando
La B es una solución unidimensional. Estoy resolviendo un problema unidimensional, ¿no? Porque no es una función. Fijado X e Y, la T se mueve en R. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a tratar de extender esto al espacio convexo, a la versión no local. Entonces, cuando uno habla de no local, ¿qué juega el papel de la derivada segunda? ¿Sí? Bueno, en la versión no local hay muchas maneras de hablar de derivada segunda, depende cómo uno quiera o qué operador quiera estudiar. ¿Sí? Hay algunos casos donde se toman operadores, puede ser un operador singular o no. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con el laplaciano fraccionario, y el laplaciano fraccionario va a jugar el papel de derivada segunda que aparece. Entonces, déjenme, a ver si puedo saltar. ¿Cuál es la noción, en principio, que vamos a dar de convexidad fraccionaria? Es básicamente decir que una función va a ser convexa, o S convexa, como lo quieran decir, sí, S convexa, voy a seguir la lógica que puse acá, si dado dos puntos y el segmento que lo une, la función queda por debajo de la B, que resuelve el problema que está abajo, ¿sí? Donde el operador que aparece es el laplaciano fraccionario unidimensional. ¿Cómo se define el laplaciano fraccionario unidimensional? Bueno, como el valor principal de esta integral. ¿Por qué el valor principal? Porque es singular. Y fíjense que acá hay un problema. T está fijo, R es la que varía en la integral, pero fíjense que hay un problema ahí cuando R es igual a T, ¿no? Ahí tienen una singularidad, entonces hay que pensarlo en el valor principal. ¿Qué quiere decir en el valor principal? Es, fijado T, tomar una bolita, ¿sí? Esto se piensa así, ¿no? Como la integral en R menos T menos epsilon. T más epsilon, y después hay que tomar el límite cuando epsilon se va a cero. Ese es el valor principal. Y después hay una constante de normalización que se usa. Este operador, ¿por qué es un operador que cumple el papel de derivada segunda en el contexto en el contexto fraccionario? Porque si a este operador, si yo esto lo multiplico por 1 menos s, y hago que el S se vaya a 1, digamos que esto se está yendo a la derivada segunda de la B, si la B es buena. ¿Sí? Entonces, si la B es buena, si la B es realmente muy buena, o sea, ni siquiera tengo valor principal, puedo sacármelo de encima del valor principal. ¿Está bien? Entonces, yo para simplificar notación, y porque la verdad para nosotros no juega ningún papel, voy a omitir la constante, ¿sí? O sea que si omito la constante, lo que pasa es que la derivada no va a la derivada segunda, va a la derivada segunda multiplicada por una constante, y por eso se pone esa constante ahí. Y voy a olvidar a veces poner el valor principal, pero ustedes siempre que aparezca la integral, piensen que está en valor principal. ¿Sí? Como les dije, no voy a meterme en muchos detalles. Ahora, ¿cuál es el otro problema que estoy viendo acá yo, cuando planteo esto? Bueno, yo digo, bueno, la B tiene que ser solución de este problema. Ahora, está bien, tenés una singularidad en el T, en R igual a T, digamos, ahí hay un problema, pero también podés tener problemas en el infinito, ¿sí? Porque estás integrando en todo R. Entonces a la U hay que pedirle que en el infinito se comporte bien para que el operador esté bien definido. ¿Está bien? Estoy hablando, si quieren, omitan la palabra viscosa, pero es una noción de solución que hay que poner para que esto tenga contexto. Después, si quieren, les cuento más detalles de eso. Entonces, ¿qué le tengo que pedir? Bueno, que se mantenga ciertamente acotado o con algún tipo de decaimiento en el infinito a la U, para que este operador quede bien definido. Entonces, en realidad, vamos a decir que una U es S convexa si cada vez que me paro en una dirección, y tomo una dirección cualquiera, un punto que esté en el omega, y trazo la recta, ¿sí? Que pasa por ese punto, pónganse que este es X, ¿sí? Entonces, la U está metida en este espacio, que este espacio me da un buen decaimiento
para que el operador fraccionario, el 1 fraccionario, laplaciano, esté bien definido. ¿Sí? Entonces tengo que poner esa condición. Y fíjense que eso es poner una dirección, está bien, ¿no? Porque digo, si yo quiero que sea S convexa y agarro cualquiera 2 puntos y tiene una recta que pase por ahí, en realidad es como que estoy fijando un punto y tomando una dirección, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, poner o 2 puntos o una dirección en el fondo es lo mismo. Esta es la definición de S convexa que nosotros estamos tratando de introducir o introdujimos ¿cómo se dice? En el artículo, y que vamos a ver que se va a relacionar con muchas cosas. Vamos a ver que se va a relacionar con el problema de Monchampère, vamos a ver que se va a relacionar con lo que se conoce como el problema del fraccionario truncado, que es como la generalización del laplaciano truncado, ¿sí? Para los que nunca vieron lo que es el laplaciano uno lo puede definir como la suma de los autovalores, si quiere, de la U, la derivada segunda, tomar los autovalores y sumarlo. Uno puede definir el laplaciano truncado como no sumar todos, sino sumar hasta algún K. Entonces vamos a ver que esta noción se va a relacionar con eso, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa estudiar esto en un contexto no local? Bueno, porque en los últimos años, como bien decía Sergio, ustedes estuvieron, o algunos de ustedes estuvieron estudiando operadores no locales, los operadores no locales aparecen en muchos contextos, ¿sí? En economía, en biología, en matemática, en un montón de contextos para modelar, y han tomado mucha relevancia en las ecuaciones diferenciales en los últimos años, o una rama de ecuaciones diferenciales. Nos hemos metido a estudiar este operador, tanto por sus aplicaciones en la vida cotidiana, como por su dificultad técnica. ¿Sí? Piensen que ahora estoy trabajando con una integral y eso genera problemas. No hace mucho, con esto de la virtualidad, asistí a una charla creo que era de Piristicki, pero no estoy seguro, donde modelaban el COVID con un operador no local. ¿Sí? Y lo que hacían era seguir el movimiento del COVID a través de las rutas de Francia. ¿Sí? Entonces, ese salto no local lo pudieron modelar y les daba un modelo bastante bueno para predecir lo que podía llegar a pasar y de dónde podía llegar a haber explosiones de casos. O sea, nada, se puede utilizar y se utiliza en muchos lados. Como matemática es sumamente es relevante. Digamos. En los últimos años ha tomado mucha relevancia. Es un problema que viene de hace mucho tiempo. ¿Sí? Estos problemas ya se venían estudiando desde el punto de vista de probabilidad y muchos de los resultados que se descubrieron resultados desde el punto de vista de ecuaciones. Pero bueno, entonces eso un poquito para contarles desde dónde o por qué uno está interesado en esto. Entonces, como presento una definición o una definición nueva, una noción nueva, déjenme que les cuente un ejemplo, porque si no, quedamos como medio colgados, ¿no? Tenemos una definición, pero hay algo que siempre, sí, la función es constante. Bueno, alguna un poco más divertida, porque si no es como que uno no encontró nada. Déjenme que les cuente un ejemplo, que van a ver que es unidimensional, uno lo podría escribir en más dimensiones, pero Ida, en 2012, probó que esta función, ¿sí? Menos 1 a la menos t al cuadrado a la s, si t está entre menos 1 y 1, y 0 si t tiene módulo más grande que 1, ¿sí? Es una función que más o menos tiene esta pinta. ¿Sí? Esta función tiene el laplaciano fraccionario unidimensional como la función gamma en el valor 2s más 1. Esto en el 0,1. Esto no es algo que hayamos probado nosotros, está probado en el paper de Ida del 2012. Esto es un valor positivo, que es lo único que me importa. ¿Sí? Van a ver que es lo único que me importa. Entonces, lo que se puede ver,
¿sí? Que no es difícil, es que vía un cambio de variables, si yo quiero calcular el fraccionario de t de x más 1 menos t de y, si todo esto es unidimensional, es mucho más fácil. Esto da el módulo de x menos y a la s por la función gamma de 2s más 1. Y esto vale para todo t, para todo, si quieren, xy en el 0, 1 y t entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a usar es, si quieren, el principio de máximo o comparación, porque digo, bueno, si yo ahora agarro la solución, si B es la solución, y en este caso es la solución, porque se puede ver que hablar de solución o solución viscosa cuando el dato exterior es bueno es lo mismo. Por eso no... Si ves la solución de este problema, ¿sí? Con dato, acuérdense que es poner sobre la recta. En este caso es casi que estoy poniendo todo R, ¿no? Eso no hay problema. R menos el 0,1. Un poquito más. 0i. ¿Sí? Esto sería en o con t entre 0 y 1. X y Y están fijos. Y esto en t en R menos el 0. Entonces, por el principio del máximo, comparación, o sí, con alguna de estas dos versiones, cualquiera de las dos le va a servir, pueden probar que la B está siempre por arriba de la A. Y entonces les mostramos que eso fue algo que al principio nos generó un poco de intranquilidad, mostramos que luego, digo, a ver si lo único que encontramos es que las convexas, las S convexas son las constantes nada más, ¿no? Bueno, no, tenemos un ejemplo que no es constante y que es S convexa. Entonces ya como que ganamos calma cuando hicimos la noción. Digamos. Tenemos un lugar donde las cosas que aparecen no son triviales. Dimos una definición y encontramos ejemplos que nos demuestran que no es que nada más que tenés las cosas triviales, tenés más. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿el próximo paso cuál es? El próximo paso es decir, bueno, yo tengo una noción, ¿cómo la puedo comparar con la noción vieja, digamos, de convexidad? Toda función convexa será S convexa, toda función S convexa será convexa. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hablar de alguna noción de convexidad? ¿Son iguales? ¿No son iguales al principio? Entonces, ahí está. O sea, esto, terminamos la primera parte que fue introducir la noción de convexidad. Ahora vamos a pasar a la segunda, que un poco sigue. Les estoy contando, la charla está casi contada como lo fuimos pensando nosotros el problema. Pusimos una noción, nos gustó, dijimos, bueno, ¿hay algún ejemplo? Lo encontramos y después nos pusimos a comparar. Y lo primero que pensamos es que era todo lo mismo. Y agarrando este ejemplo que tuvimos y haciendo un poco una adaptación, mostramos que no. Entonces déjenme que les muestro un par de ejemplos para que vean que no son iguales y después déjenme que les muestre un caso donde por lo menos convexidad va a implicar ese convexidad. Entonces, el ejemplo, repito, si me quieren interrumpir con alguna pregunta, es muy fácil, ¿sí? Prendan el micrófono e interrumpan tranquilos. El ejemplo que les decía, el ejemplo es muy parecido al otro, que es como tomar como U de t igual a menos t menos 3 al cuadrado, si t está entre 2 y 4, y 1
No, perdón, acá sin el menos. Me equivoqué. Y 1 si t no está en 2, 4. Esta es una función que básicamente tiene esta pinta. ¿Sí? Soy muy malo dibujando, perdón. Bueno, tiene esta pinta. ¿Sí? Entonces, si ahora yo tomo la función b, ahora si ustedes agarran un x e y, ¿sí? Por ejemplo, déjenme que les cuente. Vamos a ver si es S convexa, por ejemplo, en el menos 1, 1. ¿Sí? Como les dije, mis dibujos son muy malos. Digo, ahí es constante, pero afuera tiene un decaimiento. ¿Sí? Baja un poquito. La hice bajar un poquito afuera. Entonces, cuando yo si tomo x e y en el 0, 1, en el menos 1, 1, perdón, en el menos 1, 1, y busco la solución de este problema, esto en 0, 1, acuérdense, y esto en el complemento del 0, 1. Entonces, acá vale el principio del máximo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que vale el principio del máximo? Que la B, si es solución de este problema, se tiene que mantener siempre por debajo de 1. ¿Sí? No puede alcanzar el máximo adentro del menos 1, 1, porque si no sería constante en todos lados. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que la B de t de x más 1 menos t de y es menor que 1. No, no se escucha. Se cayó la conexión, creo. Creo que Leandro estaba conectado desde otro equipo, pero ya se está Sí, sí, conectando. sí. Ya. Ahí está, ahí sí. Se me cayó la conexión, me marcó algo, nunca me había pasado, como que se dio cuenta que estoy en 2 equipos y me sacó de uno. Sí. Sí, a veces pasa eso, sí. La primera vez, porque siempre que doy clase lo hago así y nunca me había pasado. Perdón. Lo que le decía, No hay no sé hasta problema. dónde escucharon, lo que le decía es que cuando uno toma el B, que sería el que va a usar para ver si es convexa, por el principio del máximo el B tiene que estar por debajo de 1, Sí. que no puede tocar el máximo. Entonces la B no puede estar por arriba de la U, porque la U entre menos 1 y 1 vale 1. Entonces la U no puede ser S convexa. Entonces, ahí tenemos una función que es convexa en el menos 1 y 1, porque es una función que vale 1, que no es S convexa. Entonces, U es convexa en menos 1, 1, pero no es S convexa. O sea que las nociones no son iguales. ¿Sí? Entonces, ahora viene la otra pregunta. ¿Y si es S convexa? ¿Termina siendo convexa? Bueno, entonces ahí también, ahí no se puede dar un ejemplo, capaz podemos pensar un ejemplo bien concreto, nosotros lo pensamos más como en general, y lo que dijimos es, bueno, nuestro ejemplo es decir, bueno, tomemos una G que vaya de R en R, que sea suave, que sea buena, y que tal que en 0 y en 1 valga 1, que además
sea mayor o igual que 1, con al menos un x tal que g de x sea mayor estricto que 1. ¿Sí? Entonces, si yo ahora tomo la solución de este problema, laplaciano de u de s igual a u de x igual a 0, y u de x igual a g de x, no voy a hacer todos los detalles, ahora tomo u de esa manera, con esto en el 0, 1, y esto en el complemento, ¿sí? Como la g es suave y la solución es solución clásica, resuelve el problema en solución clásica. Y la u es regular, CS hasta el borde, no hay problema, tienen regularidad. Entonces, lo que pasa es que entonces la u en 0 y en 1, primero lo que pasa es que esta u, no es difícil ver que la u es S convexa. Como le dije que alcanza el borde con regularidad, y yo había pedido que la g en 0 valga 1 y la g en 1 valga 1, tenemos eso. Pero además, ¿sí? Como la función está siempre como decir, la función está siempre lo que se puede ver es que la u tiene que ser mayor o igual que 1 en el 0, 1. Y ese es el truco. Porque si vale, hay uno puede usar de vuelta el principio del máximo o el principio del mínimo, como lo quieran escribir. Entonces, si vale 1 acá, en los bordes del intervalo, estoy con el 0, 1, ¿no? 0, 1, 1 acá, y vale por arriba de 1 en algún lado, o en todos lados, no puede ser convexa. Entonces tenemos una función que es S convexa, pero que no es convexa. Entonces, esta función es U es S convexa. Perdón, puse convexa en vez de... Pero no convexa. Bueno, entonces tengo dos nociones que son realmente distintas. Entonces nosotros empezamos y nos planteamos la pregunta de, bueno, pero en algún contexto serán iguales, y solo pudimos ver que convexidad, solo pudimos probar una de las cosas, que convexidad implica S convexidad en el caso que estoy en Rn. Si tengo una función convexa en todos lados que decae bien, ¿sí? Para cualquier dirección que tome, por ejemplo, uno podría pensar, para esto depende del 2S, pero uno puede pensar, como estoy con S más grande que un medio, puede pensar como en x al cuadrado, digamos, un decaimiento así, en el infinito que ande bien, convexa como x al cuadrado. Bueno, si uno tiene eso, entonces termina siendo S convexa en todo Rn. Ahora, no podemos, o quedó abierto eso, ver que si es S convexa en todo Rn, termina siendo convexa, aunque sea cuando S es más grande que un medio. ¿Sí? Eso es un problema abierto. La vuelta... No sé. ¿Sí? No, y cuando digo no sé, es que no sé. No sé si vale o no vale. Tenemos como teorías encontradas. Digamos que no nos hemos puesto de acuerdo entre los tres si valía o no. Para algunos vale, algunos días para uno vale y para otro no. Es como que todavía esa parte no la terminamos de cerrar. Entonces, básicamente, ¿cómo se demuestra esto y por qué es importante que el S sea más grande que un medio? ¿Sí? ¿Y dónde vamos a usar eso? Bueno, esto, un poco, si alguno de ustedes trabajó como decía Sergio, que anduvieron viendo cosas del fraccionario, del P fraccionario, acá ya empezamos a ver ideas
o sacamos ideas de muchas de lo que se hace para estudiar regularidad con estas cosas. Porque básicamente, déjenme que les cuente la idea de la demo. Ustedes podemos tomar X e Y en Rn, cualquiera, y un T0 en el 0,1. Entonces, como la U es convexa, ¿sí? Existe una dirección, ¿sí? Tal que cuando yo miro esta recta, ¿sí? Acá va X. Sé que esto está por debajo de la U. ¿Está bien? Y yo lo que voy a hacer es llamar a esto, ya que me quedó espacio acá, llamar a esto W de T de X, bueno, no me quedó tanto espacio, pero digo, lo que voy a hacer es llamar a esto, esperen que ahora se abrió algo, y no sé qué es. Esto debería ser por acá. Perdón. Esto de acá lo voy a llamar W T de X más 1 menos T de Y. Y esto es una función, es una función afín, ¿sí? Y cuando uno está con una función afín, ¿sí? Fíjense que es variable en t, ¿no? Está variando en t. Es una manera rara, pero está lo que varía es t. Entonces, lo que uno sabe cuando s es más grande que un medio, ¿sí? Es que esta integral, que en ese caso, el fraccionario de esto es 0. Pero acá, para que esto valga, necesito que S sea más grande que un medio. Porque si no tengo problemas. Entonces, si tengo eso, tengo que la W cumple o cumple todo esto, entonces, en el fondo. A ver, déjame que lo escriba. Cumple que el laplaciano S de W, T de X, más 1 menos T de Y es igual a 0, y que la W de T de X más 1 menos T de Y es menor o igual que U de T de X más 1 menos T de Y. Esto en el 0,1 y esto en el 0,1 complemento. Ahora, cuando tome la B de la solución que yo uso para ver si la U es viscosa o no, lo que voy a tener es, por comparación, voy a tener que entonces la W, ¿sí?, de T de X más 1 menos T de Y es menor o igual que la B de T de X más 1 menos T de Y. Donde esta B es la que viene de la definición de ser S convexa. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando yo evalúo en W de T0 de X más 1 menos T 0 acá de Y, esto es U de T0 X más 1 menos T0Y, por definición. ¿Sí? Porque fíjense que cuando ponen T0, esta parte de acá se va. Entonces queda directamente la U. Y esto es menor o igual que la B de T0 de X más 1 menos T0 de Y. Entonces, para cualquier T0 lo puedo poner por abajo de la B, que venía de la definición. Y el T0 es arbitrario. Entonces probé que la U es S convexa. ¿Está bien? Ahora, la vuelta, no tengo ni idea. ¿Está bien? Eso sería como, esto es lo que me está diciendo. Entonces, como el T0 es arbitrario, la U es S convexa. Lo que les decía, si S convexa en todos lados implica convexa, la verdad no nos sale.
Entonces, eso queda como un problema abierto. Y esa es más o menos la idea de esta demostración. Entonces, ahora, una vez que hicimos esto, nosotros dijimos, bueno, lo queremos caracterizar. Entonces, ahora saltaríamos al próximo paso, en ver si podemos relacionar nuestra noción de convexidad con la de el primer laplaciano, el primer autovalor fraccional. Y también decir qué quiere decir eso. ¿Está bien? Entonces, déjenme repasar, y quizás esto ya no es tanto repaso, les voy a mentir un poco, algunas cosas van a ser repaso y otras no, pero repasar un poco la noción de convexidad, ¿sí? Ahí me quedó en inglés, no me había dado cuenta que esa parte la copié y no la cambié, pero no importa. Si ustedes tienen una función C2 y saben que la U es convexa en omega, saben que la derivada segunda, ¿sí? La matriz de derivada segunda, es semidefinida positiva, que es esta. Eso, en términos del primer autovalor de la matriz de derivadas segundas, se lee como que el primer autovalor es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Y Overman, si lo piensan hace muy poco, ahí parece un 1 o un 7, es un 7, ¿sí? Es un 7, hace muy poquito, provoca una función continua, que es S convexa, si solo sí satisface esto. ¿Sí? Esto es una ecuación diferencial en el fondo. ¿Está bien? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿se podrá? ¿Podemos nosotros encontrar una relación que nos vincule esto con un primer autovalor fraccionario? Fíjense que lo que esta ecuación, que es de donde sale todo. Leandro, perdón la interrupción. Cuando asumes que es semidefinida positiva, digamos, digamos, los autovalores están ordenados, ¿no es cierto? Cuando te refieres al primer autovalor, ¿te refieres al más más pequeño? Chico de todos. Ah, ya, Sí. ok, gracias. Sí, al más chico. Ya, estamos tomando gracias. el mínimo de todos, que se puede pensar como el ínfimo de esta cosa acá. ¿Está ya, bien? ok. Sí, como que claro, lo que estoy diciendo, si el más chico ya es mayor o igual que 0, todos los que vienen atrás son mayores o iguales que 0. Eso es lo que probó Overman. ¿Está bien? Gracias por el No, gracias comentario. por la aclaración. Entonces, una función. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es quién juega el papel de la derivada segunda. Fíjense que la derivada segunda de U por Z, Z, la podemos pensar como la derivada segunda direccional en el fondo. Es la derivada segunda direccional. Tomé una dirección, supónganse que ustedes hacen U de X más T por Z y hacen la derivada segunda de eso y lo que le va a aparecer básicamente es esto. ¿Está bien? Entonces nosotros decimos, bueno, pará, tenés una derivada segunda, ¿y quién dijimos que jugaba el papel de derivada segunda? Bueno, el fraccionario. Entonces, tratemos de ver si podemos poner el fraccionario en vez de la derivada segunda y ver qué pasa. ¿Está bien? Entonces, eso fue lo que tratamos de hacer. Tratar de extender esta noción usando el fraccionario. Entonces, ¿qué es lo que digo? Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, tomemos un Z en Rn, una dirección, que va a tener norma 1, un X fijo, ¿y qué va a jugar el papel de derivada direccional? Bueno, para nosotros va a jugar el papel de derivada direccional el fraccionario, o sea, yo voy a tomar esto. Perdón. ¿Sí? D de t. Entonces, si eso va a jugar el papel de derivada, es como, nosotros lo tiramos, digamos, a ver si pasa, digamos. Si esto va a jugar el papel de derivada segunda, ¿sí? Hay dos maneras de pensar el primer autovalor. Como el mínimo sobre todos los autovalores de la matriz derivada segunda, o como el ínfimo de todas las derivadas segundas en todas las direcciones posibles.
¿sí? Se puede pensar de las dos maneras. Entonces nosotros vamos a tomar la segunda y decir, bueno, voy a definir el primer autovalor fraccionario, lo voy a llamar así, para no confundirme con el otro, como el ínfimo de la integral sobre R de u de x más tz menos u de x dividido el módulo de t a la 1 más 2s de dt, donde z es una dirección. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos apareció es decir, bueno, pará, ¿podremos extender el resultado local? Decir U es S convexa. Sí, solo sí. U es solución, en algún sentido, o super solución, o es solución viscosa. Sí, pongo viscosa, pero en algún sentido. ¿De esto? Y ese va a ser nuestro próximo objetivo, tratar de ver si podemos demostrar esto. Y si podemos empezar a mostrar esto, después esto ya en sí es un operador. Acá me puedo olvidar de mi noción de fraccionario y decir, che, acá encontramos un operador nuevo. Entonces tenemos un montón de problemas abiertos ahora. Si esto es un operador, lo que le decía uno de mis objetivos, ¿tendremos solución del problema de Dirichlet? Bueno, para tener solución de un problema de Dirichlet asociado a un operador, ahora puede haber muchas maneras de hacerlo, pero nosotros dijimos, bueno, ¿hay comparación? Si hay comparación, después puedo usar el método de Perron, si quiero, ¿sí? Para probar existencia. Entonces ahí ya aparece un problema. Después hay otros problemas. Bueno, ¿habrá regularidad si hay existencia? Y así puedo empezar a plantear un montón de problemas asociados a este operador que es nuevo, que no estaba, o que nosotros no lo encontramos en la literatura. Casi les digo que no lo encontramos en la literatura, pero pegando en el palo, porque justo al mismo tiempo que nosotros planteamos este problema, Pedindelli y Top y Gisili estudiaron el mismo problema, pero en un contexto distinto, y después les voy a contar lo que hicieron ellos. O sea que es un operador que no es algo que nosotros solo estábamos estudiando, sino que justo se dio en dos sectores distintos de la matemática estaban estudiando el mismo problema. Así que ya de por sí parece que es interesante. Nosotros le encontramos relación con una parte geométrica y ellos lo estudiaron como una generalización de otro operador, que es el operador laplaciano truncado, fraccionario laplaciano truncado. Porque va a jugar como ser el primer autovalor de fraccionario, ¿sí? En el sentido de la derivada segunda. ¿Sí? Entonces por eso ellos lo van a relacionar con eso. Pero bueno, no me quiero adelantar. Entonces, no, ya acá puedo saltar sin problemas. Bueno, lo que les decía, la demostración se divide en dos cuestiones técnicas. Primero, hay que demostrar un lemita, ¿sí? Que va a ser, que no es difícil, pero bueno, si no, ya no sé cuánto tiempo voy, ni cuánto tiempo me queda. Ustedes me dirán si vengo bien con el tiempo o no. Lo primero que hay que ver Leandro, es que sí. serían 10 minutos más o menos. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, le pongo un poco más de ritmo. Entonces, lo primero es ver que una función que va de Rn a R es solución viscosa de este problema, sí, solo sí, para cualquier punto que yo agarre y cualquier dirección. Si yo tomo la función que sea Wt igual a u de x más tz, resulta que es solución de este problema en sentido viscoso. O sea que como que hay una relación entre pasar del primer autovalor a el fraccionario, parándome en la recta. Bueno, y con eso pudimos mostrar que una función es S convexa si solo si resuelve este problema. O sea que logramos generalizar el resultado. La demostración es un poquito técnica, ¿sí? Viendo que me quedan 10 minutos, y para no hacérsela tan larga, prefiero dejar la demostración y contarles más.
los otros resultados y cómo se relaciona esto con distintos problemas del fraccionario para que vean la importancia del operador. ¿Sí? A ver, la demostración de esto es más que nada entender lo que quiere decir cada cosa y ver cómo aplicarlo con mucho cuidado, usando resultados de principio fuerte del máximo y también comparación, ¿sí? o cosas o resultados de regularidad también hay que usar a veces. Depende sí, el principio fuerte del máximo y sí, creo que es el principio fuerte del máximo, mejor dicho, hay que usar eso y comparación. Esos son los dos resultados que hay que usarlo. Pero déjenme saltearlo, si no se le hace, no lo hago tan largo. Una vez que hicimos eso, como les decía, ya a nosotros nos resultaba interesante el operador. Bueno, entonces, este es un operador que es no local y no lineal. Entonces, la demostración de que hay existencia de un problema de Gridley es sumamente complejo. Entonces, lo que hay que ver, vamos a... O sea, nuestro problema ahora, ¿cuál es el problema de Gridley que me voy a tratar de estudiar? Es decir, esto igual a 0 en omega y la u de x igual a una g de x fuera de omega. Pero tengan en cuenta que es un operador que aparte de ser no local, es no lineal. ¿Sí? Es bastante complejo. Entonces, lo primero, cuando uno trabaja con algo tan complejo, y si empieza en el método de Perron, hay un problema, es decir, uno tiene que encontrar una solución, una sub y una super solución, comparar, y después dice, bueno, en el medio está la solución. El problema es que uno no puede decir ni que la sub y la super solución sean continuas, sean semicontinuas superiormente o inferiormente, entonces tiene que pasar por la upper semicontinua o la lower semicontinua, la más chica de las semicontinuas. Entonces ya ahí empieza un problema, que toco o no toco el dato de borde en el borde. Primera dificultad. ¿Está bien? Y eso es hipertécnico. Y ahí usamos unos resultados de Invert. ¿Sí? Ahí hay un paper muy lindo que después voy a poner las citas de Invert, que hace una demostración para esto que es como la base para todo lo que sea fraccionario y no local y no lineal. Una vez que uno tiene esto, ahí puede demostrar comparación. ¿Sí? Porque ya sé que se pegan bien en el borde, entonces comparo, y una vez que tengo comparación, con el método de Perron, puedo probar la existencia. Y no solo puedo probar la existencia, sino que pruebo que existe y que es continua hasta el borde. Eso ya me da un primer resultado de continuidad. Ahora, hay otro problema, que es saber cuál es la continuidad óptima. No lo sé. O sea, todavía eso lo estamos tratando de batallar. Estamos tratando de ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, eso fue el bloque de resultados que vimos en este artículo. Y déjenme que les cuente, ¿sí? Para terminar, un par de comentarios. Primero, en el caso local, estudiar la convexidad se relaciona fuertemente con el problema de Monge-Ampère. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente es esto, el primer autovalor es lo que aparece en el resultado Monge-Ampère. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, ¿y para el caso no local? Bueno, y para el caso no local, Caffarelli estudió con Charro, en el 2005 estudiaron el problema de fraccionario, de Ampère, y lo estudiaron como estudiando el ínfimo del fraccionario, pero perturbado por la inversa de una matriz A que cumple todo esto. ¿Sí? Y dicen, bueno, ellos dan argumentos porque esto es el problema de Monge-Ampère. ¿Está bien? Entonces dijimos nosotros, esto se relaciona con nuestro problema, y empezamos a trabajar y a hacer cambios de variables y a ajustar cosas, y vimos que había una relación, porque si ustedes lo miran, está esto de acá, pero lo que está apareciendo acá es nuestro problema. Entonces, lo que vimos es que efectivamente hay una relación entre el problema de Monge-Ampère no local con nuestro operador. Entonces dijimos, buenísimo, porque dimos un argumento, dimos un operador que se relaciona con otra noción
que hay estudiar en el caso no local, que es un problema muy interesante, que es el problema de Monchampert. Entonces, al final, para hacerla corta, lo que uno prueba es eso, que hay una relación fuerte entre nuestro operador y el problema de Monchampert. Entonces, esa relación generaliza la que uno espera en el problema local, ¿no? Estamos generalizando todo. Y después, la otra es, bueno, nosotros empezamos a pensar, es, bueno, como definimos el primer autovalor, podemos definir el segundo, el tercero o el cuarto, moviendo, en vez de poner solo una dirección, poniendo más de una dirección. O sea, poniendo, en vez de integrar en R, integrar en R2 con dos direcciones distintas ortogonales. Y cuando empezamos a pensar eso, que estábamos terminando de escribir nuestro paper y de mandarnos, nos dimos cuenta que Birindelli, Galice y Top lo estaban estudiando el problema. Y ellos estudian este problema donde los ZK son direcciones ortogonales, ¿sí? Y los generalizan, ¿sí? Y lo que ellos prueban es que esto es como en algún sentido es el operador truncado. ¿Qué es el operador truncado? Es tomar los primeros K autovalores. ¿Está bien? De la matriz de derivadas segundas y sumarlas. Ese sería el fraccionario truncado. Ustedes toman la matriz de derivada segunda de una función regular, le calculan los primeros K autovalores y los suman. Eso les da un operador que se llama el fraccionario truncado. Bueno, al mismo tiempo que nosotros estábamos estudiando esto, Birindelli, Galice y Top estaban estudiando este otro operador. Ahí ellos lo hacen con el mínimo y con el máximo, ¿sí? Porque ahí uno puede poner mínimo o máximo, por eso está la menos, ¿no? También pueden ponerlo con el más si quieren. Y ellos muestran que este operador está tendiendo al operador truncado. Y se le dice truncado, ¿por qué? Porque si ustedes piensan en el Laplaciano es la suma de todos los autovalores. Entonces, acá truncan. Entonces, ¿qué me está diciendo el resultado de esta gente? Me probaron algo que yo no había probado. Me probaron que mi operador está yendo al primer autovalor de la derivada segunda de la U si la U es buena. Porque si lo piensan, cuando K es 1 es nuestro operador. Entonces, como que cerramos ahí el círculo. Entonces, para terminar, ahora sí, para terminar, y no los agobio más, algunos problemas que, como le decía, apareció un operador nuevo, si aparece un operador nuevo, aparecen problemas nuevos. Con Begoña Barrios, Julio y Alexander estamos estudiando el problema de evolución. Y para estudiar el problema de evolución, uno, bueno, prueba existencia, unicidad de alguna manera, pero siempre está bueno estudiar el decaimiento. Cuando uno estudia el decaimiento, en general una técnica que se usa es usar el primer autovalor del operador. Así que estamos tratando de estudiar el primer autovalor del autovalor. Es una cosa que estamos tratando de ver qué nos sale, y para eso, con eso vamos a poder probar el comportamiento de la solución. El otro problema, como Julio y yo somos muy del P laplaciano, es, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos para P también? Y ahí estamos renegando como loco porque la regularidad estamos tratando de estudiar y es realmente heavy el problema. ¿Está bien? Bueno, este es un pantallazo general que les quería mostrar. Un problema que estudiamos y que no nos salió y que es algo que no pudimos resolver es, pero si tenés un conjunto, ¿tenés una noción de convexo fraccionario? Digo, porque para conjunto yo puedo dar una noción de convexidad. Hablar una noción de convexo fraccionario, bueno, les podría contar las cosas que intentamos, pero fueron tan frustrantes que capaz los frustro y no quieren estudiar el problema. Dar una noción sobre el conjunto usando el fraccionario me parece que podría ser muy interesante. No digo que sea fácil o imposible o nada. No digo, a nosotros no nos salió, nada más. Bueno, entonces, acá les voy a dejar, cuando les pase el PDF, ahí tienen la lista de todos los papers. Este paper es increíble, vale la pena estudiarlo. Todos los papers de estos, también el de Top es muy interesante, pero el de Parles, Chasini y Inver, para probar existencia de unicidad cuando uno está con un operador no local muy feo, es increíble. Y después, bueno, pueden ver artículos de Julio con Blanc, que están todos publicados en este libro que aparece acá, donde van a ver mucho de la relación de teoría de juegos
con el problema este del primer autovalor y eso. Es también muy interesante. Bueno, después los otros son artículos que usé a lo largo de la charla y que también los papers de Overman son muy buenos y son papers cortitos y muy claros. Si están interesados, me dicen y lo charlamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nada, pueden preguntar lo que quieran. Muchísimas gracias, Leandro, por esta charla súper interesante. Tiempo de preguntas, comentarios. Está abierto. Yo tengo una pregunta, no sé si tenga mucho sentido, pero Dale. por ejemplo, en el caso, si es que uno considera un caso unidimensional, ¿no es cierto? Donde se define la S-convexidad como lo han planteado. Como la convexidad normalmente en muchos casos una función unidimensional convexa sirve para definir ciertas no linealidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, se conoce que la convexidad más continuidad implica la semicontinuidad débil, por ejemplo, de algunos funcionales que tienen estos integrandos. No sé si se puede explorar esta noción de la semicontinuidad débil inferior con la noción de S-convexidad. Te digo, es nuevo. Y nosotros creemos que se puede explorar todo. Ahora, de ahí hay que tener en cuenta mucho que cuando vos trabajás con convexidad, en el fondo estás trabajando con algo muy local y acá necesitas tener definida la función en todos lados. Y eso te suma una complejidad más. Entonces, yo no sé hasta qué punto se podrá llegar a demostrar estas cosas de tratar de obtener resultados que salen de convexidad. Nosotros también tratamos de probar alguna desigualdad de tipo de integración, digo, si es convexa, usar hipogenes o algunas cosas así, y no nos salió. Yo creo que todo se puede explorar. Es cuestión de meternos ahí con el operador y elegir algo para hacer y ver hasta dónde se puede llegar. Creo que cualquier cosa que salga puede ser interesante, porque ahí lo que está planteando vos está muy bueno, porque sería sacar un resultado a partir de una noción construida, digamos, de una idea geométrica. Entonces, para mí sería muy curioso si se pudiera hacer. Ahora, la verdad, no sé si sale, no te puedo decir que va a salir. Sí me parece interesante estudiarlo. Cualquier cosa que uno sabe en convexidad, tratar de estudiarlo para este operador puede ser muy divertido, pero bueno, se puede volver difícil, no te quiero mentir. Claro. Porque es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros lo primero que tratamos de probar es eso que te digo, o sea, construimos la noción y antes de empezar a tratar de ver si la podíamos extender a conjuntos. Si estuvimos pensando en un rato largo y no llegábamos, tratamos de meternos con los epigraph y cosas así, y no pudimos. Ahora, eso no quiere decir que no haya una noción. Posiblemente haya una, pero hay que ver si se puede. Pero sí, para mí vale la pena estudiarlo y analizarlo y ver hasta dónde se puede llegar. Claro, todo está por hacer un montón. Claro. Gracias, Leandro. Sí, además que, por ejemplo, nosotros ahora nos metimos por este lado, pero los Pirindelli y ellos siguieron estudiando, están estudiando un montón de problemas también, porque en el fondo son operadores relacionados, el nuestro de última es un caso del de ellos. Entonces, también hay como dos grupos estudiándolo, y entonces eso, cualquier cosa que publiques vos al otro grupo le va a interesar. O cualquier resultado que obtengas te va a resultar a otra gente. Entonces, para mí, desde ese punto, cualquier cosa que te parezca razonable estudiar vale la pena. Sí, yo la verdad que no sé si va a salir. Si me lo decís así, hay que verlo, porque las demostraciones que se usan para el caso local no se van a adaptar acá. Eso seguro. Claro, es aventura total, ¿no? Aventura total, exacto. Gracias, Leandro. Leandro, yo tengo una consulta un poco relacionada con los resultados. Generalmente muestras de esta relación entre la segunda derivada de la función y el operador no local, ¿no es cierto?
Y claro, me llamó un poco la atención en el último resultado, decías que se puede alcanzar eso cuando la U es buena. U buena significa U freché diferenciable, dos veces freché diferenciable, en ese sentido es buena, digamos, es un poco la... Eh, a ver, cuando lo que vos necesitas es si, que la U sea C2, digamos, en todos lados, y que tenga el decaimiento. ¿Sí? Cuando Ya, tiene el decaimiento, el fraccionario te va a quedar bien definido. ok. Entonces, ya todo se vuelve mucho más fácil. El problema es que cuando vos busques soluciones, eh, no sabés qué pasa. Si vos planteas el problema con nuestro operador, no vas a encontrar que la solución es buena. Entonces, por eso se pasa por soluciones viscosas. Básicamente es perturbarla alrededor de cada punto con una función buena y ver que se cumple una desigualdad para un lado o para el otro, depende de lo que querés. O la pones por arriba o la pones por abajo a la solución buena. Ya, Eh, y entonces ahí te olvidás del problema de casi que te sacás de encima el valor principal. Y después lo que pasa es que una vez que vos demostrás que hay una, terminás viendo que esa es continua. Y es lo máximo que pudimos probar hasta ahora. En el caso del ok. fraccionario, si yo estuviera solo con el fraccionario, yo tengo la función es muy buena adentro, ¿sí? Es muy buena adentro, vos podés probar que tenés mucha regularidad adentro y llegás con regularidad buena hasta el borde, pero no muy buena, no tenés que sea infinito hasta el borde, tenés que es Ya, CS hasta el borde, ¿está bien? Entonces, ok. el borde, que es donde se empieza a complicar la singularidad, es donde tenés líos y tenés que evitarlo. Pero sí, si la función, si vos a priori sabés que la función es buena, todo es bueno. Te puedes sacar el valor Ok. principal de encima, todo. Eh, pero bueno, es como, primero hay que probar la existencia y después con la regularidad tratar de ver si se puede. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de probar regularidad hasta el borde, no estamos hablando de regularidad interior. Yo no sabría si podríamos, habría que pensarlo, eso, si uno puede estudiar regularidad interior. Nosotros nos metimos directamente con estudiar regularidad hasta el borde y no estamos viendo si yo tengo una solución, si es muy regular adentro o no, Ok. por ejemplo. ¿Está Ok. bien? Entendido. Y esas son cosas que capaz se linkean con eso, de que yo sé que una función es convexa, en el fondo sé que tiene cierta regularidad buena en todos lados. Bueno, acá si es convexa y es solución de ese convexa y eso termina siendo solución de mi problema y a partir del problema sacarle la regularidad. Una cosa así. ¿Entendés? O es Ok. súper solución del problema y sacarle la regularidad. Ese sería como un objetivo que uno podría hacer, digamos. Pero bueno, no sé, es como les digo, es un paper que estuvimos trabajando mucho el año pasado, que terminamos este año y hay un montón de cosas que todavía no, nos falta por Puede explorar. ser que se pueden seguir trabajando, claro. Ah, Chévere, gracias, Leandro. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no es de caso, Leandro, muchísimas gracias por tu charla, muchísimas gracias por ser parte de este seminario. Los próximos días estará ya el video y el contacto, el PDF que Leandro nos va a mandar y también sus contactos, su página web, sus correos, por si quieren contactarlo, por favor, que así lo hagan. Leandro sí, con toda está abierto. libertad, escríbanme. Encantado de colaborar con ustedes, fue un placer y nada, quedamos en contacto y bueno, ahora te mando el PDF para que lo puedas compartir y nada, un placer enorme. Espero que poder seguir manteniendo un contacto con ustedes y ver si podemos interactuar, que siempre es la parte divertida de lo que hacemos, digamos. Si no, Sí, si uno no tiene un poco de interacción con la gente, es raro esto, ¿no? Uno se divierte más trabajando en equipo que trabajando solo, por lo menos yo. Me divierto más trabajando en equipo que solo. Así que me encantaría poder colaborar con ustedes y nada, abierto a escucharlos y poderlos algún día invitar a venir acá a Argentina. Eh, la ceremonia nuestra es un asado, jugar al fútbol y esas cosas. Así que Genial. Suena espero que bien. más adelante podamos hacer algo para que puedan venir. perfecto, sí, igual. O sea, ya ojalá comience a pasar un poco esta locura y podamos en efecto tener TK también y eso, arrancar una colaboración que es un poco el objetivo también de estos seminarios.
Muchísimas gracias, Vale. colegas. Muchísimas gracias, Leandro. Y eso, o sea, ojalá y que podamos Nos arrancar vemos. alguna colaboración. Listo. Nos Adiós. vemos. Una Muchas buena tarde. gracias, buen Chao. día. Chao, Buen chao. día. Muchas gracias. Chao, Buen día a buen día. todos.